Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania. Era un chico normal en la escuela, algo retraído y apartado de sus compañeros. En su familia vivió las sucesivas separaciones de su madre, y al final de su pubertad vivía solo con ella, sometido a una estricta disciplina. En su juventud, Armin presenció escenas de matanza que podrían haber influenciado su estado psicológico. Matanzas de animales en las que él participaba para darse después el gran banquete. A la edad de 18 años, Armin se muda con su madre a la enorme casa que la familia poseía a las afueras de Rutemburgo. La casa tenía 44 habitaciones y los amigos de Armin la llamaban la Casa de los Espíritus. Posteriormente, ingresó en el ejército, donde destacó por su disciplina. Apoyaba a los subalternos y se llevaba bien con ellos. Llevaba a su madre en las excursiones de su brigada y pasaba la noche con ella, aunque en habitaciones separadas. Tras su servicio en el ejército, trabajó como técnico de computadoras en un centro informático de Kassel. En su trabajo también se le consideraba diligente y eficiente. Entre sus aficiones estaban la lectura de libros de caníbales, muertes y asesinos en serie. Además, coleccionaba partes del cuerpo de muñecas que coleccionaba en un cofre para ocultarlas de su madre. La madre falleció en 1999 en la casa de Rutemburgo. Un accidente en el sótano mientras su hijo estaba en el trabajo fue la causa que puso fin a sus días. Tras su muerte, Armin se quedó solo en el mundo y los únicos lazos familiares y sentimentales que mantenía desaparecieron de su vida. A partir de este punto, Armin inició su carrera como obsesivo navegante por internet. Fotos de crímenes, accidentes, cuerpos desmembrados y otras muchas fantasías violentas componían el archivo fotográfico de su computadora. Foros como Gourmet o Cannibal Café le proporcionaban la plataforma ideal para contar y compartir sus fantasías más profundas. Así comenzaron sus primeros contactos. Meiwes puso un anuncio donde especificaba: se busca un hombre joven, entre 21 y 40 años, que quiera ser devorado. Primero, un cocinero se ofreció a sí mismo y a 2 de sus ayudantes para ser degustados. Armin habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, lo dejó marchar. El banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo. Esto molestó un poco a Meiwes, quien había pedido que solo acudieran a su llamado hombres serios. En el chat conoció a Bernd Brenz, un ingeniero de Berlín. Brenz había tenido una vida atormentada. Su madre se suicidó cuando él era un niño, tras padecer profundas depresiones. Su padre lo dormía leyéndole cuentos de hadas aterrorizantes. Brenz recordaba sobre todo la fascinación que en él ejercía la historia de Hansel y Gretel, engordados por una bruja para ser devorados. Brenz se declaraba bisexual, y su comportamiento sexual no era lo que se puede llamar normal. Violencia y tortura formaban parte de sus rituales sexuales del día a día. Frecuentaba prostitutos que conocía en los bares, a los cuales les solicitaba que mordieran su pene y se lo arrancaran, cosa que ninguno quiso hacer. Bernd y Armin se citaron el 10 de marzo de 2001 para un fin de semana, donde pusieron a prueba sus instintos caníbales. Tras la despedida en la estación, Bernd lo pensó mejor y llamó a Armin para que lo recogiese. Quería probar otra vez. Meiwes grabó todo con una cámara de video. Después de varias horas de conversación y de ingerir 20 pastillas para dormir, 2 botellas de jarabe para la tos y media botella de whisky, Brenz quiso que Meiwes le amputase el pene. Meiwes lo mordió y trató de arrancarlo con la boca, entre los gritos de dolor de Brenz, pero al final no pudo. El pene quedó solamente desgarrado. «Córtalo de una vez», dijo la víctima, así que Meiwes tomó el cuchillo y terminó su labor. Brenz pudo cumplir su sueño, comerse sus propios genitales. Meiwes cortó el pene en 2 trozos y los puso en el sartén aderezándolos con pimienta, sal y ajo. Estaba contento mientras cocinaba y conversaba con Brenz, quien pese a que estaba muy drogado y alcoholizado, hablaba sobre lo bien que olía el guisado hecho con su pene. Al comerlo, notaron que su tamaño se había reducido a causa de la cocción. Brenz lo mordió, trató de masticarlo, pero al final lo dejó sobre el plato. La carne estaba mal cocinada y le reprochó a Meiwes: «Está muy duro, no puedo comerlo. Dijiste que todo sería perfecto». Tras cenar, Meiwes cargó a Brenz hasta depositarlo en la bañera. Se quedó allí 10 horas, tras lo cual perdió el conocimiento. Cuando despertó, ambos acordaron que Brenz debía ser sacrificado.
Maives lo cargó de nuevo, lo puso sobre una mesa y le enterró un cuchillo. Cuando éste agonizaba, lo remató. Movía la cabeza de un lado a otro. Se puede ver un movimiento bucal, dijo un forense presente en la proyección del video durante el juicio. Luego lo destripó, lo descuartizó y enterró algunos trozos en el jardín, mientras otros los congeló y se los comió en días posteriores. Maives vio por fin cumplido su deseo de comer carne humana. Según las declaraciones a la policía, la carne de Brents tenía un sabor muy parecido a la carne de cerdo. A él también le dio placer, había soñado con ser comido, declararía la policía. Devoró 20 kilos de carne humana, siempre acompañados por vino tinto chileno. El momento de descuartizarlo y destriparlo lo contemplé a menudo, aseguró en su testimonio. Maives había satisfecho su fantasía, pero esto no era suficiente. Los meses siguientes los pasó buscando nuevas víctimas. Necesitaba carne joven y fresca. Se me está acabando la carne, afirmó en un foro. Esta actitud fue la que condujo a la policía a desenmascararlo. Un estudiante de Innsbruck denunció a Maives, quien aseguraba en los foros haber probado la carne humana. En el recuento de respuestas se registraron varios centenares de víctimas, todas dispuestas a dejarse devorar por el caníbal. La policía lo arrestó un año después del asesinato. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras mostró que Maives no presentaba ninguna enfermedad mental cuando cometió el crimen, pero consideraron que su víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema era que la víctima dio su consentimiento al asesino, y la defensa usó ese argumento para que se considerara como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que solo implicaba una sentencia de entre 6 meses y 5 años de prisión, anulando la consideración de que fue un asesinato. Según el profesor Artur Kreuzer, del Instituto de Criminología de la Universidad de Gießen, el caso marcó un hito en la historia judicial. Es un asesinato convencido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, dijo el profesor. El abogado defensor citó como un argumento favorable que Maives dejó libres a 4 personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio, por las dudas que mostraron. Brents sí dio su pleno consentimiento antes de que lo mataran, pero esto valió de poco, y Maives fue condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato con motivos sexuales. Maives disfrutó dando entrevistas, a causa de la popularidad que le dieron los medios de comunicación. El caníbal de Rothenburg, como es conocido hasta el día de hoy, grabó en 3 cintas de video de casi 4 horas cómo fue que cortó el pene a Brents, cómo ambos lo comieron y cómo finalmente troceó y comenzó a devorar al moribundo. La audiencia de Kassel, donde se desarrolló el juicio contra Maives, rodeó de fuertes medidas el trío de cassettes que contienen las escenas que en el mercado negro pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros, según los expertos. Solamente se filtraron 3 fotografías. Todo lo que rodea a Maives huele a dinero. Él mismo ha anunciado que escribirá sus memorias en lo que seguramente será un best seller.